Hola a todos estudiantes, bienvenidos a la sesión 13. Bueno, pues en esta sesión lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a profundizar en el tema de paquetes, es decir, en lo que es el sistema de módulos de Java. Y antes de comenzar, como siempre, voy a hacer un muy breve repaso del punto en el que estamos. Os recuerdo que ya hemos pasado por el tema 1, por el 2 y yo me salté el 3 momentáneamente, que era el tema de programación modular, para entrar en el 4 y hablar de lo que son los tipos abstractos de datos. Os recuerdo que lo más importante de los tipos abstractos de datos es que por un lado tienen un API que lo componen básicamente el nombre de la clase en orientación a objetos, cuando hablamos de lenguajes orientados a objetos, y por otro lado lo que son los métodos públicos, y por otro lado tienen una semántica, un significado que nosotros lo vamos a plasmar en forma de Java documentación, es decir, documentación dentro del código usando las directivas de Javadoc y a través de los test unitarios. Los test unitarios son test que escribimos para cada una de nuestras clases, donde pues intentamos capturar las propiedades fundamentales que tienen las operaciones públicas de dicha clase. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues en la sesión 12 la dedicamos a empezar a hablar de módulos y de programación modular. Empezamos a hablar de bibliotecas y usamos un pequeño ejemplo y luego estuvimos ya entrando en paquetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues en principio vamos a terminar el tema 3, el tema de programación modular. Vamos a profundizar en el significado de los paquetes de Java para ver cómo se puede hacer esa programación modular. Y vamos a empezar a hablar y a profundizar en buenas prácticas a la hora de hacer esos módulos. Bueno, donde nos habíamos quedado como ejercicio propuesto era que tenéis que implementar las clases .2D, la clase círculo y la clase cuadrado, y tenéis que empaquetarlas dentro de un paquete que se llama geometría. Había que hacer un programa principal que probase las clases anteriores e intentar compilar y ejecutarlo todo. Desde luego, espero que en aquel momento ya os encontraseis problemas y espero que algunos de ellos estén superados, pero ahora vamos a profundizar para conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo internamente y de dónde surgieron aquellos problemas que deberíamos de haber tenido prácticamente todos. Bueno, os recuerdo que usamos estas opciones de compilación de Java, básicamente lo que dicen, pues bueno, podemos pasarle al compilador de Java la opción "-d", la opción "-cp" y la opción "-sourcepath", y básicamente con "-d" informamos al compilador de un directorio, con "-cp", que es el class path, y de hecho podríamos haber puesto "-classpath" en vez de "-cp" solamente, es un path. Os recuerdo otra vez, un path es una lista de directorios, de ficheros o directorios, y un source path, que también es una lista de ficheros y directorios. Y luego al compilador le pasamos la lista de ficheros que queremos que compile. Básicamente lo que dice la cláusula "-d", la opción "-d", es, le decimos en qué directorio queremos que el compilador deje los ficheros .class. Hasta ahora todo lo que habíamos hecho, los ficheros .class se habían quedado en el mismo directorio donde estábamos haciendo las compilaciones. Con "-cp" le decimos al compilador dónde tiene que buscar los .class. Y con "-sourcepath" le decimos al compilador dónde tiene que buscar los ficheros .java que no encuentre y que necesite para compilar. Y aquí le decimos dónde están todos los ficheros que queremos que compile. Recordaros muy rápidamente que cuando escribimos un path y lo hacemos en Windows, lo que hacemos es que separamos cada uno de los directorios que dicen cuál es el path con puntos y coma en vez de con 2 puntos. Usamos 2 puntos en Unix y punto y coma en Windows. Así que la línea del otro día, si estáis trabajando en Windows, deberíais de haber escrito esto. Básicamente, el punto aquí es usar el punto y coma como separador de estos dos directorios. Bien. ¿Qué pasa con Java? Cuando vamos a ejecutar, fijaos que para poder ejecutar la clase que hemos compilado, la clase testGeometría, necesitamos decirle a Java, a la máquina abstracta, dos cosas. Primero, cuál es la clase principal, esto siempre lo ponemos como último parámetro de la invocación de la máquina abstracta de Java, pero tenemos que informarle sobre cuál es el class path que tiene que usar para encontrar los ficheros .class. Y en este caso,
le estamos diciendo que como ClassPath tiene que usar el directorio punto, es decir, el directorio donde estamos ejecutando, y en particular en ese directorio estará el testgeometría.class y lib, que es exactamente el sitio donde le dijimos al compilador en la llamada anterior que debería dejar los ficheros .class. Si lo recordáis, esto se decía aquí, donde tiene que dejar el compilador los ficheros .class, y por culpa de hacer eso, aquí le tenemos que decir que tiene que buscar los ficheros class dentro del directorio lib. Bueno, pues básicamente esta es la invocación que tenemos, donde se buscan los class, cuál es el nombre de la clase principal. Bien, lo que voy a hacer ahora es, voy a daros nociones de cómo en Java todos los desarrolladores acaban organizando su propio código. Esto es muy convencional, no es una decisión forzada por el propio lenguaje, sino que en general los programadores de Java se han puesto todos de acuerdo para que las cosas se hagan de esta forma, y el compilador ayuda un poquito a que las cosas se hagan de esta forma también. Entonces vamos a partir de la siguiente situación. Estoy en un directorio, dentro de ese directorio voy a crear un subdirectorio que se llama src. Dentro de ese subdirectorio voy a colocar todo el código fuente, todos los ficheros .java. En particular, a ese mismo nivel ya tengo testgeometría.java. Es decir, testgeometría.java vive exactamente en el mismo directorio en el que vive src. Yo lo voy a hacer así y ahora veremos cuál es el efecto que tiene las compilaciones. Bueno, dentro de src hay un directorio que se llama geometría, y dentro del directorio geometría están los ficheros .java que contienen las clases que pertenecen al paquete que se llama geometría. Entonces, esto, insisto, que es convencional, todo el mundo lo hace de esta manera. Os recuerdo que tanto círculo cuadrado como .2D, lo vimos en la sesión 12, tienen internamente declarado un paquete que se llama geometría, por lo tanto pertenecen al paquete geometría. Bien, vamos a suponer que ejecutamos esta línea, es decir, hacemos una compilación del fichero srcgeometría.2d.java, es decir, compilamos este fichero, es el fichero que queremos compilar. Si os fijáis, aquí está todo, aquí está el src, aquí está el src, dentro está el directorio geometría, dentro está el directorio geometría, y dentro del directorio geometría pues tengo el fichero .2d. ¿Y qué le digo a Java? Le digo, colócame las clases en el directorio lib. Entonces, el efecto que esto tiene inmediatamente es que Java me crea un directorio dentro del directorio lib, el directorio geometría, donde coloca un fichero .class que es el .2d.class. Si seguimos con el resto de las clases y vamos compilándolas una a una, claro, ahora cuando vayamos a compilar círculo usa puntos. Y entonces yo tengo que decirle al compilador dónde está la clase de los puntos. Y la clase de los puntos está dentro del ClassPath en el directorio lib. Entonces está aquí. Como .2d pertenecía al paquete de geometría, entonces ya está todo más o menos cuadrado. Así que cuando yo ejecute la compilación de círculo, el efecto que va a tener es que se va a crear el fichero .class, círculo.class, dentro del directorio lib, dentro del directorio geometría. Lo mismo si ejecuto el cuadrado.java, se compila todo y ya está. Ahora ya me queda por compilar el último fichero, que es el de geometría, y fijaros en lo que va a ocurrir, porque yo lo que le estoy diciendo es, a Java le estoy diciendo, colócame los .class dentro del directorio lib. Búscame todos los class que necesites dentro del directorio lib. Y ahora compílame este fichero. Entonces lo que va a hacer Java, aquí es que va a colocar el fichero testgeometría.class dentro del directorio lib. Aunque si os fijáis, el fichero testgeometría.java no está dentro de src, está a la misma altura. ¿Vale? Para que estuviera dentro yo lo habría representado moviéndolo un poquito más hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. ¿Lo veis? Así que aquí ha acabado nuestra clase principal. Y además es importante porque hay otro dato aquí, y es que como no está dentro del directorio geometría, testgeometría no pertenece
a la propia biblioteca, no pertenece al propio paquete. De hecho, este fichero, el fichero tgeometría.java, no tenía ninguna declaración de paquete al principio. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno. Claro, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que Java C, a medida que ha ido avanzando el propio compilador y a medida que han avanzado las herramientas, se ha hecho bastante inteligente, y ahora tenemos la posibilidad de hacer lo siguiente en una sola línea. Basta con que le digamos lo siguiente, que es: déjame los class en el directorio lib. Si necesitas algún class, búscalo en el directorio lib. Si necesitas algún código fuente para compilar extra, búscalo en src y por favor intenta compilarme este fichero. ¿Cuál es el efecto de todo eso? De un solo golpe tenemos el mismo efecto que habíamos tenido antes ejecutando varias líneas de compilación. Esto significa que dependiendo de qué clase tú le digas al compilador que compile, puede ser que el propio compilador sea lo suficientemente inteligente como para para buscar los ficheros fuente que necesita, compilarlos y generar los ficheros .class que pueda necesitar. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo ahora ya, el ejemplo en ejecución. Más o menos os tendría que pasar una cosa parecida a esta. Básicamente mi código de test de geometría generaba dos puntos, el 0, 0 y el 2, 0, calculaba la distancia entre los dos puntos, definía un círculo, un cuadrado y calculaba las áreas del círculo y del cuadrado haciendo llamadas a las operaciones de área, de círculo y de cuadrado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es construir nuestra propia biblioteca. Para ello vamos a usar un fichero, un programa que se llama Bien, lo que vamos a hacer ahora es construir nuestra propia biblioteca. Para ello vamos a usar un programa que se llama jar. Casi todos habéis oído hablar de este nombre, lo hemos visto ya en la sesión 12, pero muchos lo conocéis. Básicamente, este programa permite manipular ficheros con formato jar. Estos ficheros empaquetan internamente, son un archivador de otros ficheros, y en el caso que nos ocupa, lo más normal es que se use para empaquetar ficheros .class, y todos ellos acaban formando una biblioteca. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es vamos a coger el directorio lib donde tenemos todos los ficheros .class, todo lo que necesitamos para que otra persona pueda compilar y ejecutar código usando toda la geometría que hemos hecho, y vamos a generar el fichero geometría.jar, que es como si fuese pues, nuestra super biblioteca. Imaginaos que habéis trabajado durante varios meses en desarrollar una biblioteca que se llama geometría, que es capaz de representar el espacio euclídeo, ¿vale? En varias dimensiones y tal, una cosa así como muy molona. Bueno, entonces, si una vez que tenemos ese trabajo hecho y ya sabemos cuál es el proceso de compilación para que todos los ficheros .class acaben dentro del directorio lib, pues lo que hacemos es ejecutamos esta línea de comandos, una cosa parecida a esta. Entonces, ejecutamos el programa jar con varios parámetros. El primer parámetro es CVF, pero son realmente tres parámetros en uno. El primero de todos es C, que dice quiero crear un fichero. El segundo es V, que dice quiero hacerlo verboso. ¿Eso qué significa? Significa que quieres ver mensajes mientras se está generando el fichero .jar, que te da información sobre qué es lo que está pasando. Y esta F te indica cuál es el nombre que le quieres dar al fichero. El nombre que le vas a dar al fichero .jar aparece inmediatamente después de que se acaban estos tres comandos que van juntitos. Bueno, en este caso es geometría.jar. Con eso indicas que el nombre que le vas a dar al fichero se llama geometría.jar, y luego, y este probablemente sea el punto más importante, con "-c le vamos a decir al programa jar que lo que tiene que hacer es entrar dentro del directorio lib antes de empezar la compresión, antes de empezar la extracción de los ficheros .class. Básicamente es ahí donde le vamos a decir dónde están las cosas que queremos empaquetar, en este caso es el directorio lib. Y finalmente, el último argumento, que es un punto, como veis aquí, dice dentro del directorio donde están las cosas, qué cosas vamos a querer empaquetar.
Y en particular lo que estamos diciendo aquí es que queremos empaquetar todos los ficheros de ese directorio, del directorio que está en link. Como podéis ver, es un pelín enrevesado y a veces, en muchas ocasiones, lo que hay que hacer es leerse el manual para entender bien lo que vale cada una de estas opciones, lo que cada una de estas opciones significa, cuál es su semántica. Entonces, vamos a ver una línea de ejecución. Imaginaos que estáis aquí en vuestra sesión 13, ya os habéis traído todo el paquete de geometría, habéis hecho las compilaciones que hemos visto antes, y entonces ahora ya, pues lo único que tenemos que hacer es construir el punto jar. Y para construir el punto jar, pues ejecutamos esta línea, y ya está. Aquí vemos el resultado del verbose que nos dice, estoy añadiendo el punto class de test geometría, estoy añadiendo bla bla bla. En particular, además, los ficheros .class van todos acompañados con un fichero de manifest que más o menos viene a declarar qué tipo de jar es, alguna información sobre las cosas que puede tener dentro, etc. Es metainformación, que llaman, sobre el contenido del fichero .jar. Bueno, pues ahora ya toca la hora de distribuir nuestra biblioteca. Pues muy fácil. Una cosa que podemos hacer es cogerla y enviarla por correo electrónico, subirla a nuestra web, colocarla entre las releases de Git, si estamos trabajando con GitHub, por ejemplo, o con cualquier otro hosting de Git. Entonces otro programador puede coger y descargarla. Una vez que el otro programador la tiene, directamente, puesto que dentro de geometría tenemos un programa principal, directamente podría ejecutar ese programa principal y, claro, para poder ejecutar ese programa principal tiene que nombrar la clase que contiene el main, que en nuestro caso es el test directamente, pero para poder acceder ahí dentro tiene que decirle a la máquina abstracta exactamente cuál es el fichero donde está toda esa información, cuál es la biblioteca. Y lo hacemos con un java -cp, y aquí el único elemento del class path que damos es el fichero .jar donde están todas las clases. Y directamente vais a poder ver esta ejecución. Así que deberéis de ser capaces de hacer esto, deberéis de ser capaces de generar el jar, llevaros el jar a otro sitio, a otro directorio, cualquier otro directorio, y poder ejecutar esto. ¿Bien? Y este es el final de la primera parte de la sesión 13, del primer vídeo. Habrá otro vídeo preparado ya con la segunda parte. Y en la segunda parte vamos a arrancar hablando sobre los paquetes en Java y vamos a profundizar más en cómo se escriben, en cómo se importan, etc.